Estimados conductores, su mecánico de confianza aquí. Hoy abordaremos un problema crítico que observo con demasiada frecuencia en mi taller y que está causando daños significativos a los motores, las prácticas incorrectas durante el arranque en frío. No exagero al afirmar que estos hábitos pueden reducir la vida útil de un motor entre 15.000 y 25.000 millas, lo que representa una pérdida considerable en términos de rendimiento, confiabilidad y costos de reparación. A continuación, desglosaremos de manera exhaustiva las 5 prácticas más comunes durante el arranque en frío que están perjudicando su motor, explicaremos en detalle por qué son tan dañinas, cómo afectan los componentes internos y proporcionaremos recomendaciones precisas sobre cómo evitarlas para maximizar la durabilidad y el rendimiento de su vehículo. Adoptar las prácticas correctas no solo protegerá su motor, sino que también le ahorrará costosas reparaciones y garantizará una conducción más eficiente a largo plazo. Acelerar el motor en frío inmediatamente después del arranque. Una práctica habitual que observo entre muchos conductores es encender el motor y, sin darle tiempo, acelerar de inmediato, ya sea para salir rápidamente o por la creencia errónea de que esto ayuda a calentar el motor. Este hábito tiene consecuencias devastadoras para los componentes internos del motor. Cuando el motor está frío, las piezas metálicas, como los pistones, las paredes de los cilindros, los cojinetes y el árbol de levas, están en un estado de contracción debido a las bajas temperaturas. El metal se expande al calentarse, y los componentes del motor están diseñados con tolerancias extremadamente precisas para operar de manera óptima a la temperatura de funcionamiento, que suele estar entre 90 y 100 grados centígrados en la mayoría de los vehículos modernos. Al acelerar un motor frío, estas piezas contraídas se ven sometidas a fuerzas intensas sin la lubricación adecuada ni el ajuste térmico necesario. Este proceso puede provocar un fenómeno conocido como golpeteo de pistones, un sonido de traqueteo que se percibe cuando el motor está frío. Este ruido indica que los pistones están golpeando literalmente contra las paredes de los cilindros, ya que aún no han alcanzado su tamaño óptimo debido a la expansión térmica. Con el tiempo, esta práctica puede causar rayaduras en las paredes de los cilindros, desgaste prematuro de los anillos de los pistones y daños en otros componentes críticos, como los cojinetes. En casos extremos, estos daños pueden requerir una reconstrucción completa del motor, una reparación que puede costar varios miles de dólares y causar una interrupción significativa en el uso del vehículo. Para evitar este problema, es fundamental permitir que el motor alcance una lubricación inicial adecuada antes de someterlo a cualquier esfuerzo. La recomendación es encender el motor y esperar entre 30 y 60 segundos para que el aceite circule completamente por el sistema, llegando a todas las piezas móviles. Este breve periodo permite que la bomba de aceite distribuya el lubricante a los cojinetes, pistones y otras áreas críticas, reduciendo el riesgo de fricción metal con metal. Una vez transcurrido este tiempo, se puede comenzar a conducir, pero siempre con suavidad, evitando aceleraciones bruscas o revoluciones altas hasta que el motor alcance su temperatura operativa. Dejar el motor en ralentí durante un tiempo prolongado. Otra práctica común, que a menudo genera debate, es la creencia de que dejar el automóvil en ralentí durante 10 minutos o más en la entrada de la casa es la mejor manera de calentar el motor antes de conducir. Aunque esta práctica era más común en vehículos antiguos equipados con carburadores, en los motores modernos con inyección electrónica resulta más perjudicial que beneficiosa. Cuando un motor está en ralentí en frío, el sistema de inyección electrónica suministra una mezcla rica en combustible para garantizar un funcionamiento estable en bajas temperaturas. Sin embargo, este exceso de combustible puede filtrarse más allá de los anillos de los pistones, que aún están fríos y no sellan perfectamente, diluyendo el aceite del motor. La dilución del aceite reduce su viscosidad y su capacidad para lubricar y proteger las piezas móviles, lo que acelera el desgaste interno. Además, el ralentí prolongado genera muy poco calor en comparación con la conducción, lo que significa que el motor tarda mucho más en alcanzar su temperatura operativa. En pruebas realizadas en mi taller, he observado que algunos vehículos pueden tardar entre 15 y 20 minutos en llegar a la temperatura ideal solo en ralentí, especialmente en climas fríos. Este proceso lento no solo es ineficiente, sino que también contribuye a la acumulación de residuos, como combustible no quemado y humedad, en el aceite del motor.
Estos contaminantes pueden degradar la calidad del aceite con el tiempo, promoviendo la formación de lodos y aumentando el riesgo de corrosión interna. La solución es sencilla y efectiva: enciendan el motor, esperen entre 30 y 60 segundos para que el aceite circule por el sistema y luego comiencen a conducir con suavidad. Conducir bajo una carga ligera, manteniendo las revoluciones bajas, idealmente por debajo de 2500 RPM y evitando aceleraciones bruscas, permite que el motor se caliente de manera más rápida y uniforme. Este enfoque no solo minimiza el daño causado por la dilución del aceite, sino que también optimiza la lubricación y reduce el consumo de combustible. En climas extremadamente fríos, puede ser útil extender ligeramente el tiempo de espera inicial, pero nunca exceder los 2 minutos, ya que un ralentí prolongado sigue siendo perjudicial. Ignorar la importancia de la viscosidad del aceite. Otra práctica perjudicial está relacionada con el lubricante que mantiene su motor en funcionamiento, el aceite. Muchos conductores subestiman la importancia de utilizar la viscosidad de aceite recomendada por el fabricante, especialmente en función del clima en el que operan su vehículo. Cuando el motor está frío, el aceite es más espeso y fluye con mayor lentitud, lo que afecta su capacidad para lubricar adecuadamente las piezas móviles. Incluso los aceites sintéticos modernos, diseñados para un rendimiento superior, no son inmunes a este fenómeno. Durante los primeros segundos después del arranque en frío, la bomba de aceite debe empujar el lubricante a través de conductos estrechos para llegar a todas las partes críticas del motor, como los cojinetes, los pistones, el árbol de levas y, en motores turboalimentados, el turbocompresor. Si el aceite es demasiado espeso debido a una viscosidad inadecuada o a temperaturas extremadamente bajas, puede haber un lapso en el que las piezas metálicas operan con lubricación insuficiente, lo que resulta en un contacto metal con metal. Este contacto genera fricción excesiva, calor localizado y desgaste, reduciendo la vida útil de los componentes del motor. Por ejemplo, en climas fríos, un aceite con una viscosidad más baja, como 0W20 en lugar de 5W30, puede fluir más rápido al arrancar, asegurando una lubricación adecuada desde el primer momento. Por otro lado, en climas cálidos, un aceite con una viscosidad más alta puede ser necesario para mantener la protección adecuada a temperaturas elevadas. Usar la viscosidad de aceite recomendada por el fabricante, que se encuentra en el manual del propietario o en la tapa del llenado de aceite, es innegociable. Este parámetro está diseñado específicamente para las condiciones de operación del motor y el clima en el que se utiliza el vehículo. Además, es crucial esperar esos 30 a 60 segundos iniciales después del arranque para que el aceite circule completamente antes de someter el motor a cualquier carga. Cambiar el aceite regularmente según el intervalo recomendado por el fabricante también es esencial, ya que el aceite degradado pierde su capacidad de lubricación, especialmente en condiciones de arranque en frío. Apagar el motor antes de que alcance la temperatura óptima. Otra práctica común que puede causar daños graves es apagar el motor antes de que haya tenido tiempo de calentarse completamente. Un escenario típico es encender el automóvil, conducir una corta distancia, por ejemplo, 2 o 3 minutos hasta una tienda, y luego apagarlo. Aunque parece inofensivo, esta práctica puede causar daños significativos a largo plazo. Durante un trayecto corto, el motor no alcanza la temperatura necesaria para quemar la humedad y el combustible no quemado que se acumulan en el aceite. Esta acumulación puede degradar la calidad del aceite, promoviendo la formación de lodos, depósitos y corrosión interna en los componentes del motor, como los cojinetes y las paredes de los cilindros. Este problema es particularmente grave en climas fríos, donde los trayectos cortos son más comunes y los motores tardan más en alcanzar la temperatura operativa. La humedad que se acumula en el aceite puede mezclarse con subproductos de la combustión, formando ácidos que corroen las piezas metálicas internas. Con el tiempo, esto puede reducir la vida útil del motor y aumentar la probabilidad de fallos prematuros. Para evitar este problema, es recomendable planificar los viajes de manera que el motor tenga tiempo suficiente para calentarse completamente, idealmente hasta que el indicador de temperatura alcance el rango normal, generalmente en el centro del medidor en el tablero. Si solo necesitan recorrer una corta distancia, consideren combinar varios recados en un solo viaje más largo o, de ser posible,
opten por caminar o usar un medio de transporte alternativo. Esta práctica no solo protege el motor, sino que también puede ahorrar combustible y reducir los costos de mantenimiento a largo plazo. Conducir de manera agresiva antes de que el motor esté completamente caliente. Finalmente, una práctica que a menudo pasa desapercibida es conducir de manera agresiva antes de que el motor haya alcanzado su temperatura óptima. Esto incluye acelerar a fondo, exigir altas revoluciones, por encima de 2500 RPM, o someter el motor a cargas pesadas inmediatamente después de arrancar o durante los primeros minutos de conducción. En motores turboalimentados, esta práctica es aún más perjudicial, ya que el turbocompresor requiere una lubricación adecuada y una temperatura estable para operar sin causar desgaste excesivo. Cuando el motor está frío, el aceite no fluye con la misma eficiencia, y las piezas internas aún no están completamente expandidas, lo que aumenta el riesgo de daños por fricción. Conducir de manera agresiva en estas condiciones puede provocar un desgaste acelerado en componentes críticos, como los cojinetes del turbocompresor, los anillos de los pistones, las válvulas y las guías de válvulas. En motores turboalimentados, el turbocompresor opera a velocidades extremadamente altas y genera calor significativo, lo que hace que la lubricación adecuada sea aún más crítica. Si el aceite no ha alcanzado la temperatura y presión adecuadas, el turbocompresor puede sufrir daños que resulten en reparaciones costosas o incluso en la necesidad de reemplazarlo por completo. Para evitar este problema, es esencial conducir con suavidad durante los primeros minutos, manteniendo las revoluciones por debajo de 2500 RPM y evitando aceleraciones bruscas hasta que el indicador de temperatura esté en el rango normal. En el caso de motores turboalimentados, es recomendable esperar un poco más, generalmente entre 5 y 10 minutos, antes de exigir potencia adicional o activar el turbocompresor. Rutina recomendada para el arranque en frío. Entonces, ¿cuál es la rutina correcta para un arranque en frío? Es simple, efectiva y fácil de incorporar en su rutina diaria. Enciendan el motor y esperen entre 30 y 60 segundos para que el aceite circule completamente por el sistema, asegurándose de que llegue a todas las piezas móviles. Luego, comiencen a conducir con suavidad, manteniendo las revoluciones por debajo de 2500 RPM y evitando acelerar a fondo hasta que el indicador de temperatura esté en el rango normal. Para motores turboalimentados, denle un poco más de tiempo, generalmente entre 5 y 10 minutos, antes de exigir potencia adicional o utilizar el turbocompresor. Además, asegúrense de usar la viscosidad de aceite recomendada por el fabricante y planifiquen sus viajes para permitir que el motor alcance la temperatura operativa, especialmente en climas fríos o durante trayectos cortos. He reconstruido suficientes motores para identificar un patrón claro. Aquellos que fallan prematuramente casi siempre han sido sometidos a prácticas inadecuadas de arranque en frío. Estas prácticas, aunque puedan parecer insignificantes en el momento, tienen un efecto acumulativo que puede reducir significativamente la vida útil del motor y generar costosas reparaciones. Traten su motor con cuidado cuando está frío, y les recompensará con años de servicio confiable, un rendimiento óptimo y una menor probabilidad de fallos inesperados. Adoptar estas prácticas no solo protege su inversión en el vehículo, sino que también contribuye a una conducción más eficiente, responsable y económica a largo plazo.